Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al 23º episodio de Maestros en la Educación, un nuevo e interesantísimo episodio para compartir con todos vosotros. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Nuestra invitada viene con la mochila repleta de información de gran interés para todos, incluidos nuestros centros e instituciones. La conocí hace ya muchos años, aunque sigue siendo muy joven. Y desde entonces siempre ha estado presente, con una presencia de las de verdad, de esas que están aunque no se noten, y de esas que se notan cuando la necesitas. Puedo dar fe de su espíritu de colaboración y de ayuda y puedo dar fe de su gran generosidad. Es alegre, es sensata, es inteligente y creativa. Y es una gran conocedora de algunos temas que a todos nos preocupan, como la protección de datos aplicada a las redes sociales. Tanto sabe, tanta experiencia acumulada, que la he visto dar ponencias en las que apenas ha podido impartir un 10% de lo que tenía preparado porque los asistentes la acribillaban a preguntas. Así que vamos a aprovechar muy bien estos minutos que tenemos con Laura Davara. Laura es abogada socia de Davara y Davara Asesores Jurídicos, delegada de Protección de Datos y asesora de delegados de Protección de Datos. Es miembro de la Asociación de Mujeres Líderes en Educación. Profesora en la Universidad Francisco de Vitoria de la asignatura Derecho Publicitario, en la Universidad Villanueva de Competencias Digitales, en la Pontificia de Comillas sobre Protección de Datos, Redes Sociales y Desconexión Digital. Es coautora de diversos libros y autora de la segunda edición del libro definitivo sobre las redes sociales, claves para padres y educadores, y del cuento infantil El móvil que todo lo sabía, cuentos para familias de la era digital. Y todo eso a partir de una profunda formación académica, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho ICADE, sobresaliente cum laude de su tesis doctoral Implicaciones sociojurídicas de las redes sociales, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración en la Facultad de Derecho ICADE. Termino de bucear en su currículum saliendo para coger aire, pero no pudiendo dejar de hablar del premio que acaba de recibir junto a su hermana. No es el primero, pero sí el primero de los muchos que vendrán, estoy segura. El premio a la difusión de Derecho Fundamental de Protección de Datos en redes sociales, otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos a las hermanas Davara, Elena y Laura. Legado familiar Davara. Maestros en la Educación. La entrevista. Laura, bienvenida a Maestros en la Educación. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo con esta presentación ya me quedo absolutamente abrumada porque se ve, aparte de mucho trabajo, se ve mucho cariño y así da gusto, así da gusto. Pues eso es lo que hay, me alegro de que se vea. Laura, vamos a empezar por lo último que acabo de contar de ti, este premio que habéis recibido, que entiendo que debe ser algo muy especial para vosotras. Es una pasada porque es verdad que el premio es a Elena y a mí, pero también es a mi padre, ¿no? Porque al final el premio era algo así como legado familiar Davara de cuando no existían las redes sociales y se divulgaba el derecho de protección de datos, que eso lo hacía mi padre y ya está, ¿no? Y lo hacía poca gente más. En los años 80 del siglo pasado, que yo estaba ahí que todavía no había ni nacido y mi padre ya hablaba de estos temas, ¿no? Entonces es una pasada porque es un premio a la familia, es un premio, o sea, mi padre lo dice siempre, ¿no? Lleva la privacidad en el ADN y nos lo ha transmitido, ¿no? Y por eso cuando doy charlas y te dicen, protección de datos, ¿qué rollo? Digo, claro, si te lo explican de la típica manera así, si tienes la bendición de tener a un padre como el mío, que, o sea, profesionalmente es la bomba, pero yo siempre digo que mi padre es la mejor persona que existe en el mundo, o sea, yo con ser un 1% de mi padre, personal y profesional, me habrá ido la vida, pero vamos, o sea, increíblemente bien, increíblemente. Bueno, cuando tu padre te escuche decir todo esto... Bueno, es verdad, ¿eh? O sea... No será la primera vez que te escucha, ¿verdad? No. Yo creo que las cosas hay que decirlas, ¿sabes? Las verdades hay que decirlas. Entonces tenéis un gran mérito, porque tu padre fue pionero en su momento y vosotras estáis siendo pioneras en vuestro momento. Bueno, o sea...
ojalá, me parece un poquito así, demasiado decir que yo soy pionera, pero sí que es cierto que, bueno, que con máxima humildad intentamos, ¿no? Tener un poquito ese punto de hacer las cosas un poco diferentes, de ir un pasito un poco por delante en cosas que a lo mejor no se tienen tan en cuenta. Pero es verdad que gracias a Dios cada vez hay más gente que se dedica a estos temas, aunque pueda sonar contraproducente, ¿no? Son mi competencia, pero bueno, se va sabiendo más, se va tomando más en serio, o sea, digamos que nos hemos hecho ahí como el huequito. Y el huequito también a modo familiar, ¿no? O sea, pues la relación que tengo con vosotros es absolutamente profesional, pero es un punto de estoy en familia, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es una suerte que no todo el mundo tiene. Es un lujo así. Poder trabajar así. 100%. Bueno, Laura, además del mérito que tienes por tu impresionante currículum, desde luego tienes algo que para nosotros, precisamente, acabas de mencionarlo, es muy importante. Es ese punto de familiaridad, es esa gran voluntad de colaboración que siempre has tenido con escuelas católicas, porque hay una relación profesional, pero también algo que va muchísimo más allá. De hecho, bueno, eres profesora del curso de experto en dirección de gestión de centros educativos no universitarios que organiza, con comillas, escuelas católicas. Has sido formadora en innumerables cursos organizados por escuelas católicas. Has colaborado con decenas de colegios y de parroquias, no solo directamente con escuelas católicas. Sin ir más lejos, ahora, en nada, vas a impartir una clase en el curso de Marketing y Educación que organizamos en el Departamento de Comunicación. Esto tuyo de la formación, de la docencia, o sea, parece una vocación que intuyo que ya viene de tu padre y que además realmente, perdona que todavía no te deje hablar, pero es que es brutal, efectivamente habláis de un tema muy denso, habláis de un tema muy difícil y sin embargo, es que yo he visto a la gente que se queda con los ojos como platos escuchándote, interesantísimo. Todo, o sea, flipando, siguiéndote, porque es que a veces dices, esto es imposible seguirlo, pues te siguen, es que interesa lo que dices y cómo lo dices, cómo consigues llegar así a la gente. Buah, vaya piropazo, mira, aquí te voy a citar a Alberto, yo me acuerdo la primera vez que conocí a Alberto fue cuando daba la jornada contigo, sí. Y me pusisteis un título terrible, era algo así como, o sea, con mucho amor, pero esto fue hace muchos años, yo no sé quién puso el título. Ahora sabemos hacer copywriting y hacemos mejores títulos. No, pero me pusisteis un título que es verdad que reflejaba muy bien lo que iba a decir, pero era algo así como aspectos jurídicos de protección de datos a las 3 de la tarde o a las 4 y decía, madre mía, o sea, claro, entonces la pero gente, qué mala idea tenemos. O sea, era un punto de esto, solo puede ir a mejor, ¿sabes? Partía así tan abajo que solo puede ir a mejor. Y entonces cuando me presentaban a Alberto me dijo, yo vengo a verte porque mira, a mí es que esto, que tengas tan buena puntuación con este tema, que es un coñazo, me dijo, perdón por la expresión, me dijo que es un coñazo, a las 4 de la tarde, y le dije, tienes razón, o sea, fue un punto de tienes toda la razón, ¿no? Entonces me cayó muy bien de primeras porque dije, qué sincero, ¿sabes? O sea, dije, qué sincero. Igual me estoy pasando de sinceridad aquí en el podcast. No, nada, pero, nuestros oyentes estarán encantados de tu sinceridad. Pero es así, estábamos comiendo, tú también estaba sí. Eva, estaba Luis, o sea, estábamos comiendo, ¿no? Y entonces me dices, ¿cómo lo consigues? Porque mi padre siempre ha sido así, o sea, mi padre es verdad que de aspecto es como un señor muy serio, iba siempre en traje, ¿no? O sea, así en modo anécdota te diré que mi padre y yo somos muy del Real Madrid y entonces vamos siempre al Bernabéu juntos. Y un día en la puerta estábamos, o sea, yo iba vestida normal, pero con bufanda del Madrid y mi padre normal, ¿vale? Pero sin bufanda y de repente se nos acerca un chaval y dice, profesor Davara, pero así como muy serio, ¿es usted el profesor Davara? Y entonces dice mi padre, sí. Dice, ¿y qué hace usted aquí? Entonces mi padre, estábamos en la puerta del Bernabéu, yo con la bufanda, y dice, pues imagino que lo mismo que usted. Y entonces es verdad que de apariencia mi padre es como súper serio, claro, pero imposible verle en ese contexto. Claro, era como, usted da clase, habla de esto y no hace otra cosa, ¿no? En la vida. Y entonces como, bueno, sí, hago otra cosa en la vida. Entonces es cierto que yo de quien guardo mejor al final recuerdo, o sea, no solo de mi padre que me dio clase también, es de los profesores que me transmitían, punto uno, que les gustaba lo que hacía, que creo que eso es gran parte del mérito, ¿sabes? A mí la protección de datos no me aburre, a mí protección de datos me parece la bomba, me parece súper divertida, creo que a día de hoy es verdad, es vital. O sea, es así. Y luego hablar de casos reales, o sea, es que al final, si yo puedo hablar diciendo, según el artículo 6, hay 6 bases legitimadoras, mira, me aburro hasta yo, ¿sabes? O sea, puedo hacerlo, pero no creo que sea como lo más práctico, lo ideal, y yo pienso lo que a mí me gustaría, ¿sabes? Y ya por confesarte una cosa, o sea, hay muy poquita gente, yo dudé entre estudiar Derecho, Educación y Periodismo, y a día de hoy me dedico a las 3.
Claro, has hecho, Sí, efectivamente has conjugado muy bien. Después hablamos un poco de todo eso. Muy bien, pues eso es un logro que no todo el mundo consigue. De hecho, mira, esto enlaza muy bien con la siguiente pregunta que quiero hacerte. Me parece muy, muy significativo el título de una ponencia que has impartido recientemente en la Universidad Villanueva. Dice algo así, mucho mejor título que el que te pusimos nosotros, desde luego. No te queda otra, cuidar al menor en la era digital. De esto se trata, ¿no? Ahora, principalmente, o sea, haces muchísimas cosas, pero de esto se trata tu trabajo. Sí, me dedico mucho a los menores. Es verdad que el no te queda otra es porque, como doy mucha formación, ¿no? También gracias a escuelas católicas, no solo a profes, que también a niños, a padres, ¿sabes? Me encuentro muchos padres que me dicen, mira, Laura, si es que yo no he nacido en esta época, es que yo no puedo ayudar, ¿no? Esa es la sensación que tenemos muchos. Claro, entonces es un punto de, mira, es que no te queda otra, o sea, y es así, es que no te queda otra. O sea, yo, de las primeras ponencias que di con vosotros, me levantó un señor la mano y me dijo... mira, a mí me hubiese salido más rentable ser profesor en el siglo XVIII. Y me le quedé mirando ¿y yo qué culpa tengo? O sea, era de mis primeras ponencias, digo, pero ¿yo qué le voy a contestar a este señor, no? Y entonces dije, pues Laura, contesta lo que te sale, y le dije, pues lo siento mucho. Digo, desconozco los problemas que hubiese en la educación en el siglo XVIII, que asumo que sus problemas habría, digo, pero le ha tocado ser profesor en el siglo XXI. Entonces, ya está, chimpún. O sea, es que aquí se acaba la conversación. Claro. No te queda otra. No te queda otra, ¿no? Entonces, claro, la gente se quedó mirando jolín, digo, no, jolín, es que no, es así, o sea, no. Es así, ¿no? Entonces... No te queda otra si quieres al niño, que todos los padres queréis a los niños. O sea, esto es así, pero te digo, padres, tíos, abuelos, profes, que echamos como mucho, ¿no?, la culpa o la responsabilidad solo en los padres, y hay muchos más adultos cercanos a los niños que no son padres. Así es, que no solamente esto, ya el problema es que casi no queda tribu. Entonces nos vemos muy solos los padres algunas veces. Ya, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque al final, mira, a mí mi padre de pequeña, pues lo típico, ¿no? Que, ay, es que solo me mandas, es que tal, es que no sé cuántos, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, yo no puedo hacer nada, no sé cuántos, pues lo que decimos todos los hijos. Y mi padre me dijo, hija, ser padre es la profesión más difícil del mundo. Y yo me acuerdo mirarle en plan, ¿pero qué dices? Tú haces lo que quieres, te acuestas a la hora que quieres, ves la tele que quieres, comes lo que quieres, ¿sabes? A punto, a ti nadie te manda. O sea, ¿qué problema ves, no? Y ahora es verdad que lo veo y digo, bueno, pues en este aspecto, como en muchos otros ámbitos de la vida, o sea, este es un punto más de educación, no es una cosa diferente, ¿sabes? Que muchas veces como que separamos y es como, no, esto también es educar. También es educar. Estoy totalmente de acuerdo con tu padre. Amén, le diría a tu padre. Aquí entraría también en este ámbito de la educación a los niños, que realmente a veces los dejamos un poco desasistidos, ¿no? Esto es lo de la famosa orfandad digital, ¿no? Que les tenemos un poquito ahí abandonados. De hecho, ahí también nos ayudaste mucho cuando nosotros creamos el manual, que también muy en su chulo, momento fue algo que llegaba en un momento que necesitábamos todo mucho, precisamente por eso, porque de pronto en los coles se encontraron con la necesidad de estar en redes sociales. ¿Esto qué es? No, primero había un gran rechazo. Claro. Y aquel manual que se llamaba, de nombre también mejor, o sea, voy a intentar el nombre molaba un montón. No, ese nombre molaba un montón. Ese nombre sí, hasta el infinito y más allá, que es el manual de redes sociales para centros educativos, que sigue disponible. Hemos hecho alguna actualización que necesitaría más. Está en la página web de Escuelas Católicas. Ahí también nos ayudaste mucho y hablabas precisamente de eso, de cómo, bueno, nativos digitales o huérfanos digitales. Es que es verdad que muchas veces se piensa en huérfanos digitales el que no tiene acceso a internet, ¿no? El que no tiene como los medios, y es como, mira, es más huérfano el que tiene los medios y no tiene el apoyo, ¿sabes? Es así. Entonces, no, es un temazo, y es verdad que ese manual ayudasteis un montón, o sea, esas ponencias, las que dabais Eva y tú, o sea, eran la bomba, porque yo sí que me escuché todas, y la de Luis, y yo recuerdo que al final eran 4 ponencias, que para los coles era mucha información en un solo día, pero era información de sitúate, esto es lo que hay, ¿sabes? Esto es lo que hay, y es mejor saberlo, porque lo sepas o no, está, ¿sabes? Entonces... Y se han situado, ha cambiado enormemente el panorama. Yo antes siempre empezaba las ponencias preguntando ¿cuántos centros tenéis redes sociales? Y bueno, levantaban la mano 2, 3, y ahora no preguntas esto porque todo el mundo las tiene. Total. Y la gente está haciendo buen trabajo. 100%. Bueno, tenemos que aprender mucho, pero tenemos que también reconocer lo que se hace. Sí. Bueno, Laura, tú entras también en un término que se llama egosurfing, del que hablas en un post para el blog de Escuelas Católicas.
Buen título también. Parece que estamos haciendo un podcast sobre títulos. Sobre más títulos, que sobre... ¿has visto? Mis fotos y las de mi hija estaban en una web turca y yo no lo sabía. Te puede pasar a ti. Egosurfing. Egosurfing, sí. La verdad es que el nombre es terrible. El otro anglicismo es vanity searching, que es casi peor. Sí. O sea, dices, madre mía, ¿sabes? Y yo cuando lo cuento, la gente me mira un poco así en plan, eres una flipada. Y entonces ya empiezo diciendo, mira, esto no es de flipadas, esto es de ser una persona, vamos a decir, consciente de lo que hay y de intentar prevenir, ¿vale? Al final, ¿en qué consiste? En buscarte a ti mismo en buscadores de internet y de redes sociales. Yo siempre hago la diferencia porque parece que todo es Google, ¿vale? Que todo está en Google y depende de cómo te has configurado. Hay cosas que aparecen en Google y cosas que no. Entonces, por desgracia, es cada vez más frecuente la suplantación de identidad. En coles muchísimo, a profes mogollón. Y ahora a niños, como una manera de ciberacosar. O sea, yo cuando me lo cuentan alucino y no alucino. Porque claro, como me lo cuentan varias veces, estás pues acostumbrándote. Digamos que cada vez alucino menos, ¿vale? Ya, qué pena. Pero es muy brutal, es muy brutal. Entonces, al final... es verdad que el egosurfing no evita la suplantación de identidad porque tal, pero es el punto de identifícalo. Cuanto antes lo identifiques, antes vas a poder poner remedio, ¿no? Y hay varios remedios, o sea, desde denunciar la suplantación de identidad hasta ejercer el derecho al olvido, hasta muchas cosas, ¿no? Eliminar el perfil, o sea, que al final muchas veces no denunciamos o no utilizamos los mecanismos porque ni nos enteramos, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Entonces yo cuando lo cuento, mogollón de veces en los coles me dicen, ¡hala, es que mira que aparece aquí de mi cole! Sí. Digo, claro, Sí, es sí, que sí. si no te enteras, ¿cómo vas a hacer algo? Es imposible, pero en lo digital y en la vida, ¿no? O sea, no tiene más. Primero es informarse y además sobre la identidad de uno mismo, no podemos descuidarla. Laura, tu enorme creatividad no parece tener límites, la verdad, a la hora de contar la protección de datos y de buscar vías para prevenir y para formar en el buen uso de las redes sociales. Has escrito un libro de cuentos. A ver, claro, parece increíble un libro de cuentos sobre la protección de datos, pero ¿qué niño se va a leer eso? A ver, es que igual tampoco es un libro de cuentos sobre protección de datos. Cuéntanos. A ver, voy a decir que he traído un libro aquí para que lo leáis, se lo he dado a Alberto en la entrada, así que que te lo dé, que no se lo quede. Que no se lo quede, has visto que quede grabado, que no se lo quede. Pero, a ver, no es solo sobre protección de datos, es más bien sobre educación digital, ¿vale? La realidad es que a mí me gustan mucho los niños, digamos que se me dan relativamente bien porque soy una niña más, ¿vale? O sea, hay veces que mis amigos me dicen, Laura, en serio, les revolucionas porque es que te pones a jugar en vez de hablar con nosotros, ¿sabes? Y es como, sí, bueno, no es lo que hay, ya está. O sea, eres el adulto que todos los padres queremos tener cerca. 100%, sí, esa soy yo. Pero es verdad que, pues que muchos padres conscientes de lo que me dedico intentan que yo hable con los niños de estos temas, ¿no? Y entonces me encuentro como niños de 6, 7 años me dicen, pero a ti no te gusta el móvil, ¿no? Y es como, no, sí, a mí sí me gusta el móvil. O sea, yo soy una persona amante de la tecnología, muy conocedora de los problemas, pero amante de la tecnología. Entonces, llevaba mucho tiempo queriendo escribir como esas conversaciones, ¿no? O esos mensajes, o esos juegos, o esos tal. Y cuando digo mucho tiempo, igual llevaba 4 o 5 años. Y como que no me venía inspiración, y literalmente una tarde de domingo escribí 4 mini historias. Y dije, pues ya está. Y se lo mandé a mi hermana, y mi hermana me dijo, qué chulo, tal. Y yo, toda ingenua, pensé que había escrito 4 cuentos. Y entonces, cuando escribí una editorial en plan, oye, tengo esto, ¿te interesaría? Me dijo, me interesaría mucho, pero como no nos dedicamos exactamente a cuentos, vamos a contratar a una persona experta en cuentos para que nos diga. Esa persona experta en cuentos, sobre el contenido no me cambió nada, pero sobre la forma me cambió mucho, claro. O sea, yo no sé escribir cuentos infantiles, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo, he disfrutado mucho, pero ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Claro. Incluso definir las ilustraciones, ¿sabes? Porque era de, claro, me mandaban perfiles de ilustraciones a la editorial y yo decía, esto a mí no me acaba, tal, ¿no? Y para niños de 6 a 9 años o me parecía muy infantil o me parecía muy mayor. O sea, ha sido una locura de trabajo, pero es verdad que son 4 mini cuentos que me estoy encontrando muy buena acogida de los niños y muy buena acogida de los padres. ¿Por qué? Porque permiten empezar a hablar de esto sin soltar, con perdón, la típica chapa
¿vale? Claro. O sea, Esto esto es así. Y yo en esto siempre cito a mi sobrina. Mi sobrina fue la última en tener Instagram de toda su clase y lo tuvo con 10 años, ¿vale? Y fue la última de toda su clase. Y lo tuvo en el móvil de mi hermano y tal, pero la última de toda su clase. Entonces, con 8 años, es brutal, ¿eh? Me dijo, oye, tía, tú te dedicas a hablar de Insta en los coles, ¿no? Y dije, bueno, ni tan mal, ¿no? Digo, sí. Y me dice, ¿a ti te gusta Insta? Claro, digo, más lista que el hambre, digo, sí. Y entonces, claro, se me queda así y digo, vea, me estás preguntando algo más, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Me dice, es que ha venido la poli, te está dando hace muchos años, ¿eh? Y nos ha dicho que no nos hagamos en Insta porque en Insta solo hay gente mala. Y me dice, ¿tú crees que en Insta solo hay gente mala? Y le dije, no, yo estoy en Insta y yo no soy mala. Digo, yo lo que te digo es que en Insta hay gente mala y hay gente buena, ¿no? Y entonces se me queda así mirando y digo, ¿y tú qué crees de Insta? Y me dice, tía, es que o estás en Insta o no eres nadie. Claro, y a mí se me quedó aquella frase que dije, vale, vea, soy alguien, vamos a hablar. Y entonces, ¿no? Pues me cogí a mi sobrina y empecé a decirle, mira, esto se configura aquí, mira, aquí se puede ver un perfil falso, mira tal. Y ahí ya mi sobrina como que me miró de otra manera, en plan, bueno, le gusta Insta, ¿sabes? Ya es alguien, podemos hablar un poco más de tú a tú. Y dije, es que hay que empezar a hablar antes de esto, ¿no? Entonces hay un cuento en el que se habla de por qué ves un vídeo y empiezas a ver 10 más. Hay otro cuento en el que se habla de qué es una cabina. Hay otro cuento en el que a través de la magia se cuentan las cosas importantes del móvil, se explica lo que es privacidad, ¿no? Y sale un niño hablando y diciendo, ¿privacidad? ¿Por qué no? Claro, porque no es una palabra, ¿no? Que para ellos pues sea conocida. Entonces, digamos que es como el punto de partida que yo quiero darle a los padres para decir, mira, que el niño te pregunte, ¿y tú utilizabas cabina? Y ya háblale, ¿no? De cuando podías hablar con la gente, porque se podía, pero sin necesidad de estar 24 horas conectado. Cabina. O sea, con cabina te estás refiriendo a las cabinas de toda la sí, vida. Claro. Claro, es que digo, ya me he perdido otro término nuevo. No, para nada. Claro. No, sí, son los abuelos de los protas que les cuentan cómo se llamaban. Claro, y esa conexión que sí es posible, aunque no estés hiperconectado todo el día. Total. Bueno, pero además de un cuento, es que esto es un no parar. Eres también co-creadora de Trending, el juego de mesa más random sobre privacidad, ciberseguridad y tecnología. Así lo describes tú. Cuéntanos, explícanos qué es eso de random y del juego. Pues mira, lo de random es que mis sobrinos participaban un poco en esto y entonces tenía que estar la palabra del millón, ¿no? Todo es random. Sí. Entonces, como todo es random y la vida no funciona sin utilizar el término random, la realidad es que es un juego de cartas, o sea, es un juego de mesa tradicional, vamos a decir, donde hay 14 modalidades diferentes, ¿no? Pues hay una que se parecería como más a Trivial, otra más a Tabú, tal, y luego es cierto que hay una en la que tienes que coger el móvil, pero solo una, para configurar la privacidad, gestionar los permisos, ver si te han hackeado el móvil, o sea, como cosas muy prácticas, chulo. ¿Sabes? Para decir, y competir, ¿vale? Y competir, pues, o entre ellos, entre los propios menores, o menores con adultos. Oye, vamos a ver quién verdaderamente maneja mejor el móvil, ¿no? O sea, porque a lo mejor si tú le dices a un niño, dime a qué aplicaciones le has dado permiso al micrófono y se lo dices a un padre, el niño lo hace más rápido. Y el padre hace, o viceversa, depende de la familia. Bueno, sí, es verdad, depende de la familia, ¿no? Entonces, pero lo normal es que el niño vaya más rápido. Eso sí. Entonces es un punto de, oye, tenéis que ser conscientes de que tenéis que educar también estos temas y hacerlo, o sea, que la típica charla es necesaria, que los límites son necesarios, que el control parental es útil, que mogollón de cosas, ¿no? Pero que al final el que es necesario es el padre presente haciendo todo, ¿no? Y utilizando todos los medios para llegar a los niños. Claro. Medios para llegar a los niños y a los adultos, creo que ahora hablando de tu faceta como periodista, son los medios de comunicación. Haces muchas apariciones en prensa, escribes muchos artículos de opinión. A veces los medios, pues denostados, a veces no nos gustan mucho, nos dan un poquito de miedo, de reticencia, pero realmente son un activo a la hora de difundir también lo que necesitamos saber. Son importantísimos, son súper importantes, o sea, pero más allá, porque al final hay veces que denostados por una ideología política o porque a lo mejor, ¿no? Incluso por religión estás como más o menos posicionado, pero es que por mucho que a día de hoy yo creo que uno de los principales medios de comunicación, o más que medios de comunicación, fuente de información, sobre todo los menores, sean las redes sociales, al final los medios también están en esas redes sociales, ¿no? O sea, yo soy la primera que sigo a periódicos en Insta y me entero, ¿no? Pues al final voy educando a ese algoritmo de lo que me interesa, y decir, oye, quiero saber más de redes sociales o quiero, porque esto es que te quedas desactualizada ya, o sea, de hoy para mañana ya hay un término que no conoces y... Es que no das abasto. Fíjate que yo pensaba que cabina era algo... Fíjate. Que ya me había perdido. Pero porque ya se te ha olvidado a ti la cabina de... Se ve que sí. Es que soy muy joven. Efectivamente, es que eres joven.
Es así. Bueno, pero ahora has hablado de un término que me ha gustado mucho. Has hablado de educar el algoritmo. Uh-huh. Es que hay que educar al algoritmo. Así que decir, tú con lo que buscas estás configurando tu algoritmo. Eso es. Yo te digo, esto se lo digo tanto a los niños como a los adultos. Yo educo al algoritmo incluso denunciando, ¿sabes? O sea, si yo veo algún tipo de contenido que a mí me parece que no debería estar presente en la red social, no tanto que a mí no me guste, ¿vale? Sino que digo, esto igual roza al borde un poco de mi ética, si quieres, no de la ética universal, de la mía, le digo, no me parece adecuado. Y ya que Instagram o TikTok o quien sea valore, ¿no? Uh-huh. Porque creo que también hay que ayudar, y yo esto a los niños se lo digo mucho, ¿no? Porque sobre todo cuando no hay profes delante, cuando no están sus padres también, pues te dicen, bueno, pero es que si yo veo algún contenido así, pues le bloqueo y punto, ¿no? Y digo, mira, si le bloqueas, estás evitando que lo veas tú. Pero la realidad es que si le denuncias, estás evitando que moleste a más gente. Claro. Entonces, si verdaderamente quieres ser buena persona, que todos, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de gente luchamos por ser buena persona, hazlo, no te cuesta nada, y así vamos limpiando, vamos a decir, las redes sociales de toda esa gente con malas intenciones que, bueno, pues que tiende a hacer daño, ¿no? Entonces yo educo al algoritmo en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Ayer precisamente vi en la televisión un reportaje que ya esto había salido alguna vez más, de las personas que en las redes se dedican a limpiar, ¿no? Uh-huh. A barrer basura, y de los problemas mentales que esto les ocasiona, de las cosas tan terribles que ven que les ha supuesto baja definitiva, porque no pueden afrontar la vida ya de la misma manera. Es que es brutal. Yo esto lo viví a una escala pequeñísima, porque corté. Efectivamente vi un poco la implicación. Cuando estuve investigando para hacer la tesis doctoral, me creé una cuenta falsa, ¿no? Para hacer pruebas de eliminar, de agregar amigos, tal. Entonces, de ver contenido, de cómo se hacía todo, para probar no con mi cuenta, sino con la cuenta de mentira, ¿no? Y en la cuenta de mentira agregué a 3 o 4 amigos que sabían que estaba haciendo la tesis y que les decía, oye, créate una cuenta falsa para yo poderte denunciar, para yo tal, y que no haya ningún problema, ¿no? Y entonces fui buscando términos para ver hasta qué punto, cómo de fácil era encontrar ese contenido, pues que no, ostras, ¿vale? Que no se debería encontrar. Claro, extremadamente fácil. O sea, cuando yo me encontré con un tutorial para autolesionarme en función del objetivo que yo quisiera conseguir, si quieres llamar la atención, rájate de esta manera. Si quieres quedarte sin respiración, hazte el corte de esta manera. Si quieres Dios mío. O sea, entonces, espeluznante. Claro, cuando yo cuento esto, los padres me dicen, pero eso es culpa de la plataforma. Digo, no. La plataforma legalmente la obligación que tiene es de eliminarlo cuando tiene conocimiento efectivo. Entonces, primera persona que ve ese contenido, primera persona tiene que decir, quítalo de ahí. Y entonces ahí la plataforma está obligada a quitarlo. Pero si yo simplemente apago el ordenador, no el móvil, lo que sea, me voy de ahí y lo dejo, pues al final lo estoy dejando para, ¿no? Entonces yo creo que hay que educar también en que el derecho te protege, pero tienes que pedirle ayuda, porque si no... Claro, no, es fundamental. Está bien una labor social directamente. Total. Oye, vosotros en el despacho tenéis un software que habéis creado vosotros mismos y que utilizáis como para simplificar la protección de datos. No digo el nombre de la ley porque soy incapaz. No, bien, para garantizar el cumplimiento. Sí, al final lo utilizamos tanto a nivel interno como venderlo a nuestros clientes, es decir, oye, el Reglamento Europeo de Protección de Datos te obliga mucho a llevar una labor documental muy grande, ¿vale? Que esto en los coles, claro, es mucha locura, porque al final es muchísima documentación y hay muchos datos personales, o sea... Que al final no les deja educar, se tienen que dedicar al papeleo muchas veces. Claro, ese es el problema, ¿no? Que se vive así, entonces al final, digamos que esta herramienta nació un poquito de manera egoísta para facilitarnos a nosotros de manera interna la labor, y cuando vimos que funcionaba bien, dijimos, oye, pues vamos a comercializarla. Muy bien. Y os está resultando útil, y a los centros también. Nos está yendo muy bien. Muy bien. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Bueno, sí. Yo, mira, es que acabo de volver a esas charlas de las 4 de la tarde sobre protección, redes sociales. Esto podría ser eterno, pero la idea, la voluntad es que nos salgan unos podcasts que la gente pueda digerir con tranquilidad. Obviamente. Así que te voy a hacer una última pregunta, porque no puedo dejar de mencionar tu faceta más solidaria. Eres coordinadora, responsable y voluntaria, que creo que hasta te pones a envolver regalitos. Claro. Claro que sí. Del proyecto que precisamente se llama Regalo Misionero, para llevar la ilusión a unos 8.000 niños, enfermos, ancianos,
a través de algo tan sencillo, tan bonito y tan necesario como es un regalo de Navidad. Sí, 100%. Siendo muy sincera, o sea, me encanta que me hables de esto porque para mí es como mi niña bonita, o sea, es verdad que según se va acercando Navidad es como, ¡buah!, empieza la locura, pero la locura guay, ¿sabes? O sea, lo hacemos 4 amigos y yo, y ya, que la gente nos dice, pero hay una fundación, hay una organización, somos 4 amigos y yo, y ya nadie, o sea, y luego gente muy buena ayudando mucho, pero digamos que toda la organización, bueno, y mi hermana y mi cuñado están ahí a tope y a mi padre le tenemos explotado en época de Navidad, o sea, digamos que 4 amigos y mi familia. Entonces esto, como yo soy muy de niños, ¿vale? Y no me quiero atribuir el mérito, yo lo pensé como para niños, ¿vale? Y entonces hablando con una amiga me dijo, jo, Laura, tal, me parece fenomenal, pero nadie piensa en los ancianos. Y dije, toda la razón del mundo. Y yo fui la primera que yo no pensé, ¿no?, en los ancianos. Y dije, pues niños y ancianos. O sea, no te creas que dije, ¿no? O sea, porque mi amiga me dijo, todo el mundo piensa en niños en Navidad, por Reyes, por tal, y nadie piensa en los ancianos. Pues yo añadí, claro, así nos vamos a 8.000, porque dije, pues evidentemente niños y enfermos que están más solos que la una, pobrecitos de mi vida. Y claro, o sea, es así. Entonces ves como un detallín de nada, una sonrisa que alucinas, ¿sabes? Y que de repente te envían mensajes de voy a rezar por ti todo el año y te empiezan a enviar fotos y, o sea, y dices, bueno, la piel de gallina, ¿sabes? O sea, es una locura organizarlo, es una locura, ¿vale? Porque al final cada uno tenemos nuestros trabajos, la vida no para y bueno, ya está. O sea, mis amigos saben que durante 2 meses yo solo hablo de voluntariado y ya está. Pero además es que mucha gente de escuelas católicas me habéis ayudado mucho, ¿sabes? Según se acerca la Navidad, me dicen, no, tal, pero vas a hacer el proyecto, pero no sé cuántos. Y es como, sí, voy a hacer el proyecto. Ahora, ¿quién lo deja? Pero total, es una pasada, es una pasada. Qué bonito. Yo me voy a obligar a parar aquí, a darte 1000 veces las gracias. No, gracias a vosotros. Por todo lo que nos cuentas, por todo lo que compartes, por la forma en la que lo cuentas, que es tan o más importante que el contenido, porque es que si no, ya da igual, puedes saber muchísimo, pero si no consigues que eso llegue, y ese es el gran mérito que tienes, que tú consigues que llegue. Y de hecho lo acabas de demostrar, que es que esta charla ha sido un no parar. A mí se me ha pasado volando, pero es que lo haces fácil, ¿eh? Lo haces fácil, esto es así que te lo agradezco infinito y es que se ve el cariño, ¿sabes? Y mola tanto que sí, muy guay. Muchísimas gracias, Gracias Laura. A ti, gracias a ti. Un abrazo. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De esta charla con Laura Davara, me quedo con su vocación y su pasión por lo que hace y por las raíces que le han servido de sustento y le están permitiendo volar alto. Me quedo con su aviso, no te queda otra, no nos queda otra que adaptarnos al mundo en el que vivimos y educar con responsabilidad a nuestros niños y adolescentes para que sepan enfrentarse a él. Me quedo con sus recomendaciones para que seamos conscientes de los peligros que encierra la red sin renunciar a sus beneficios. Termina el episodio número 23 de esta 4ª temporada de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.